Existe un secreto oculto en las páginas más visibles de la Biblia. No es un mito ni una leyenda, sino una verdad que muchos evitan discutir. Este versículo es tan poderoso que puede transformar por completo la percepción de la fe, abriendo un camino directo hacia Dios. Porque se evita, porque rompe estereotipos establecidos, destruye las ilusiones de una fe superficial y revela la esencia más profunda de la espiritualidad. Este versículo desenmascara la hipocresía, rechaza la religiosidad aparente y exige una verdadera transformación del alma. Muchos líderes religiosos evitan hablar de él, temerosos de sacar a sus seguidores de la comodidad que ya conocen. Los escépticos, los ateos y aquellos que temen reconocer la existencia del mundo espiritual prefieren que nadie lo descubra. Sin embargo, ahora, en esta página, hablaremos de ello abiertamente. Este versículo es como una llave que abre las puertas cerradas del alma, destruyendo las barreras entre este mundo y lo divino. Este versículo, que pronto revelaremos, parece estar escondido a simple vista. No requiere interpretaciones complejas ni un profundo conocimiento teológico. Su simplicidad y claridad son lo que más asusta. Estas palabras no pueden ser tergiversadas ni ignoradas sin consecuencias. Pero, ¿por qué tantas personas temen aceptar su poder? Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha buscado caminos hacia Dios, esforzándose por comprender su voluntad. Sin embargo, en este camino, muchas veces hemos optado por rutas más fáciles, rituales, oraciones ostentosas, milagros que pueden exhibirse. Esto se ha convertido en un estándar de la vida espiritual para muchos, no solo hoy, sino a lo largo de los siglos. Cuando Jesús pronunció estas palabras, registradas en el Evangelio de Mateo, desafió no solo a sus contemporáneos, sino también a cada uno de nosotros. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. Sus palabras fueron como un rayo en cielo despejado. Derrumbaron la idea de que basta con parecer creyente, participar en rituales o decir las palabras correctas. En estas palabras no solo hay reproche, sino también salvación. Son como un espejo que muestra la verdad. Imagina, una persona se presenta ante Dios, convencida de que merece el reino de los cielos porque ha orado, profetizado e incluso realizado milagros. Pero, en lugar de palabras de aprobación, escucha: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Este momento no es solo una advertencia aterradora, sino una invitación a reevaluar toda nuestra vida. Porque la verdad es que la fe no se trata de palabras ni de acciones externas. Es el cumplimiento diario de la voluntad de Dios, una conexión profunda e interior con Él, que se refleja en cada acto. ¿Por qué es tan difícil aceptar este desafío? Porque estas palabras exigen un cambio. Nos quitan el derecho a escondernos detrás de una fachada de piedad y nos obligan a salir de nuestra zona de confort espiritual. Para el hombre moderno, acostumbrado a resultados rápidos y soluciones fáciles, este camino parece especialmente complicado. Hoy, muchos buscan consuelo en la fe, pero no la verdad. Quieren que Dios les dé todo sin pedir nada a cambio. Pero la espiritualidad auténtica no es un trato ni un intercambio. Requiere honestidad, esfuerzo y la disposición de admitir nuestros errores. Es más difícil que cumplir un ritual o recitar una oración memorizada. Por eso las palabras del Evangelio de Mateo siguen siendo tan incómodas. Piénsalo. ¿Cuántas veces, consciente o inconscientemente, hemos elegido el camino fácil? Creímos que participar en servicios religiosos, realizar los rituales habituales o proclamar nuestra fe en voz alta era suficiente para una vida espiritual. Pero al enfrentar este versículo, es imposible no hacerse una pregunta esencial. ¿Realmente vivo como Dios quiere o solo aparento? Este versículo no condena, despierta. Nos ofrece una nueva perspectiva de nuestra vida, ayudándonos a comprender que la fe no se mide por la cantidad de oraciones dichas,
sino por la disposición a seguir la voluntad de Dios, incluso cuando es difícil. Es una elección que cada uno debe hacer. Y si estás leyendo estas palabras, tal vez este sea tu momento para cambiar. Tu oportunidad de mirar en el espejo de esta verdad y hacerte la pregunta más importante: ¿es auténtica mi fe? Cuando nos enfrentamos a la verdad, inevitablemente sentimos una dualidad en nuestro interior. Por un lado, está el miedo, porque la verdad desnuda nuestras debilidades, ilusiones y falsas creencias. Por otro lado, surge la esperanza, porque la verdad libera y nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Este es el impacto que provoca el pasaje de Mateo 7, 21-23. Nunca os conocí. Estas palabras no son solo un reproche, sino quizá las más dolorosas que alguien pueda escuchar. ¿Qué puede ser más aterrador que darse cuenta de que una vida aparentemente piadosa, llena de buenas acciones, no era más que una cáscara vacía? Sin embargo, en ese reconocimiento se encuentra el inicio de la transformación. Este pasaje actúa como un espejo que no refleja lo que queremos ver, sino lo que realmente somos. Imagina que estás frente a ese espejo. ¿Qué te devuelve? Tal vez muestra una justicia superficial, buenas acciones realizadas para recibir aprobación, oraciones recitadas mecánicamente, o una fe demostrada solo en situaciones cómodas. Pero la verdadera fe no es una fachada, es una conexión profunda con Dios, reflejada en nuestras acciones, intenciones y pensamientos. Muchos evitan mirar en ese espejo. ¿Por qué? Porque es más fácil vivir en la ilusión que enfrentarse a la necesidad de cambiar. Los cambios requieren esfuerzo y a veces dolor. Implican dejar atrás hábitos antiguos, admitir errores y aceptar que nuestras vidas necesitan una corrección. Esto es lo que muchos creyentes temen. Pero este pasaje no solo expone, también guía. Ofrece un camino para evitar la vacuidad. Este camino comienza con una pregunta: ¿qué significa hacer la voluntad del Padre? La respuesta no siempre es evidente. La voluntad de Dios no es una lista de reglas estrictas, sino una disposición del corazón a vivir en obediencia, amor y humildad. El camino de la obediencia comienza con pequeños pasos. Puede ser la honestidad en nuestras acciones cotidianas, la sinceridad en nuestras relaciones o rechazar la envidia y el juicio. Son esos momentos en los que eliges ayudar aunque nadie lo note, o decir la verdad aunque sea incómodo. Es una elección diaria de seguir a Dios en lugar de ceder a nuestros propios deseos. ¿Qué ocurre cuando nos desviamos de este camino? El pasaje de Mateo nos advierte: las expresiones externas de piedad, como los milagros, profecías o palabras elocuentes, no pueden sustituir un corazón sincero. Pueden impresionar a las personas, pero no a Dios. Él no busca espectáculos, sino devoción genuina. En un mundo moderno que valora la apariencia del éxito y los resultados rápidos, este camino parece especialmente desafiante. Se nos enseña que lo más importante es cómo nos perciben los demás. Pero las palabras de Jesús nos recuerdan que lo esencial es cómo nos ve Dios. Ningún ritual o logro puede reemplazar un corazón que busca su voluntad. Este pasaje desafía nuestra comprensión de la fe. Estamos acostumbrados a creer que basta con decir las palabras correctas o realizar ciertas acciones para ganar aprobación. Pero Jesús deja claro que la fe no es un intercambio. Es un camino de amor y obediencia. No es lo que mostramos a los demás, sino lo que somos ante Dios. Cada uno de nosotros enfrenta una elección. Podemos seguir viviendo en la comodidad de las ilusiones, creyendo que eso es suficiente. O podemos decidir mirar en el espejo, enfrentar la verdad y comenzar el camino del cambio. Sí, no es fácil, pero este camino es el que lleva a la verdadera libertad y a una conexión auténtica con Dios. Comprender la verdad siempre marca un punto de inflexión. Cuando una persona se enfrenta a la realidad, debe tomar una decisión.
permanecer en su zona de confort habitual o atreverse a cambiar para crecer espiritualmente. Esta elección no es fácil, pero es necesaria. Las palabras de Jesús en Mateo 7, 21-23 parecen destruir los puentes detrás de nosotros, dejando solo un camino, el de la sinceridad y la fe genuina. El cambio comienza con un paso simple pero poderoso: reconocer nuestra debilidad. Para muchos, este es el paso más difícil. Es más fácil justificar nuestras acciones, convencernos de que las manifestaciones externas de fe son suficientes para obtener la aprobación de Dios. Sin embargo, el cambio exige honestidad. Debemos admitir que no basta con decir, Señor, Señor, si en nuestro corazón hay orgullo, envidia o indiferencia. El camino del cambio no es una transformación instantánea. Requiere tiempo, paciencia y constancia. Cada paso en este camino es una elección de vivir en obediencia a Dios, incluso si va en contra de nuestros deseos o expectativas sociales. Es renunciar al egoísmo en favor del amor y la humildad. Es luchar contra nuestras propias debilidades para alcanzar algo más grande, una conexión auténtica con el Creador. ¿Cómo saber si estamos en el camino correcto? La respuesta se encuentra en las palabras de Jesús: el que hace la voluntad de mi Padre. Para entender la voluntad de Dios, no basta con escuchar, hay que oír. Esto significa recurrir a Él cada día en oración, leer su palabra y reflexionar sobre cómo aplicar sus principios en nuestra vida. Es aprender a distinguir su voz en medio del ruido del mundo moderno, que ofrece caminos fáciles y valores superficiales. Es importante recordar que el cambio no significa perfección. Dios no nos pide ser perfectos, pero sí desea que busquemos acercarnos sinceramente a Él. Ve un corazón lleno de deseos de estar más cerca, incluso cuando el camino es difícil. Cada paso, incluso el más pequeño, tiene importancia. Lo esencial es seguir avanzando, no rendirse, incluso cuando parezca que el progreso es mínimo. En este camino hay apoyo. Dios no abandona a quienes lo buscan. En los momentos difíciles, envía consuelo, fortaleza y fe, ayudándonos a superar cualquier obstáculo. Nos recuerda que cada esfuerzo, cada decisión de vivir según su voluntad, no es en vano. Estos pasos conducen a la libertad, a una vida llena de verdadero propósito y alegría. Las palabras de Mateo son tanto un desafío como una bendición. Plantean preguntas incómodas, nos obligan a mirar profundamente en nuestra alma. Pero gracias a esto, podemos comenzar un viaje que conduce a la fe verdadera. Este camino no es para quienes buscan facilidad, sino para quienes ansían la verdad. Entonces, ¿qué eliges? ¿Te quedarás en la superficie, satisfecho con las apariencias, o te atreverás a ir más allá, al corazón mismo de la fe? Solo tú puedes responder a esta pregunta. Pero recuerda, en este camino se encuentra lo verdadero, aquello que ni el éxito, ni la riqueza, ni la aprobación de los demás pueden ofrecerte. En el camino hacia una fe auténtica, la persona inevitablemente enfrenta sus miedos y dudas. Estas sombras internas intentan distraerla, llevándola de vuelta a lo familiar, lo simple y lo cómodo. Pero la fe verdadera no trata de comodidad. Trata de elegir la luz incluso cuando la oscuridad parece más segura. Las palabras de Mateo 7, 21-23 nos enseñan que las manifestaciones externas de religiosidad son solo una fachada. La verdadera esencia de la fe se revela en cómo vivimos, en el amor, la honestidad y la humildad. Es una elección que hacemos a diario. No son palabras grandiosas, sino actos pequeños pero significativos que reflejan nuestro corazón. Las personas a menudo temen el cambio porque implica pérdidas. A veces es abandonar viejos hábitos, otras, renunciar a normas sociales o a la aprobación de los demás. Pero ese miedo es parte del camino. La luz de la verdad expone nuestras fallas y debilidades, y es precisamente a través de esa exposición que llega la sanación. Dios no busca a los perfectos.
Él busca a aquellos que están dispuestos a confiar en Él, incluso cuando el camino es difícil. Cumplir la voluntad del Padre significa tomar decisiones basadas en el amor y la verdad, incluso si van en contra de nuestros deseos o intereses personales. Significa servir a los demás y avanzar, a pesar de las dudas. Aquellos que toman esta decisión se convierten en ejemplo para otros. Su fe se transforma en una luz que ilumina el camino de quienes aún están en la sombra. Así funciona la verdadera conexión con Dios. No solo nos transforma, sino que también impacta las vidas de quienes nos rodean. Este camino no es fácil, pero cada sacrificio vale la pena. Al fin y al cabo, ¿qué puede ser más valioso que escuchar las palabras: siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor? Cuando una persona decide seguir la verdad, su vida adquiere un significado especial. Esto no significa que el camino se vuelva fácil. Al contrario, a menudo está lleno de pruebas, luchas internas y enfrentamientos con las dudas. Pero en este camino hay una ventaja única: la voz de la verdad que resuena en el corazón. Las palabras de Mateo 7, 21-23 no son solo una advertencia. Son un recordatorio de que la conexión con Dios comienza desde el interior. Nos enseñan a buscar la voluntad del Padre no en rituales externos, sino en el sincero deseo de servirle y vivir según sus mandamientos. Cada paso en este camino fortalece esa conexión, haciendo que la fe no sea superficial, sino auténtica. La fe verdadera no se trata de aparentar ser justo, se trata de ser fiel. Es una elección diaria de la luz, a pesar de las sombras que a veces envuelven nuestra vida. Y esa elección no solo nos transforma a nosotros, sino que también cambia el mundo que nos rodea. Los grandes cambios siempre comienzan con un pequeño paso. La fe no se trata de gestos grandiosos en público, sino de un esfuerzo diario por acercarnos a Dios a través de acciones simples y sinceras. Las palabras de Mateo 7, 21-23 nos recuerdan que lo más importante no son las palabras rimbombantes, sino los actos que reflejan nuestra conexión con el Padre. Elegir la verdad no es una decisión momentánea, sino un proceso continuo. Es la capacidad de encontrar el bien incluso en los pequeños detalles. Apoyar con una palabra, perdonar una ofensa, actuar con honestidad cuando nadie está mirando. Estas acciones tal vez pasen desapercibidas para los demás, pero siempre son vistas por Dios. Cada día se nos da la oportunidad de seguir este camino. Y aunque los pasos sean pequeños, lo importante es no detenernos, porque es a través de esos pequeños pasos que se construye una fe verdadera, una fe que no solo transforma nuestra vida, sino que también se convierte en luz para quienes caminan a nuestro lado.